Sean bienvenidos nuevamente a la historia incensurable. Singapur es hoy en día uno de los países más ricos del mundo, pero ¿cómo una islita se convirtió en un país lleno de riqueza? ¿Te gustaría saberlo? Si es así, empecemos. Es necesario saber que Singapur fue una colonia británica, pero para entender la situación anterior al milagro económico, hay que saber que en la Segunda Gran Guerra, los japoneses invadieron Singapur, destruyendo gran parte de su infraestructura, pero mantuvieron una gran seguridad, ya que gracias a la mano dura de la nueva administración japonesa, los habitantes fueron disuadidos de realizar acciones ilegales. Luego de la invasión japonesa, Singapur regresó a formar parte del Imperio Británico, hasta que declaró su independencia en 1959, mismo año en el que la figura más importante de esta historia tomó el poder. Les presento a Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew era un abogado de origen chino, que nació en el año de 1923, era hijo de una familia adinerada, por lo que tuvo acceso a una educación de calidad. En el año 1959, el Partido de Acción Popular, que es el partido político que Lee Kuan Yew fundó, logró obtener el poder. Posteriormente, entre 1963 y 1965, Singapur se unió territorialmente con la vecina Malasia, pero esta unión no pudo prosperar, ya que el gobierno malayo trataba mal a Singapur, y sus habitantes eran casi de segunda categoría. Por lo tanto, en 1965, Singapur se separó de Malasia, siendo un país independiente. Para entender la problemática de Singapur, tenemos que ver su situación geográfica y social. Singapur es un país ubicado en el sudeste asiático, el problema es que es una ciudad-estado. ¿Y qué es una ciudad-estado? Básicamente una ciudad que es un país entero, algo así como lo es Mónaco, o la Ciudad del Vaticano. Es decir, no tiene recursos naturales, no había posibilidad de desarrollar la agricultura, prácticamente no tenía nada que pudiera darle al mundo. Singapur en los años 50 no era más que una isla pobre llena de malaria, delincuencia, sustancias felices, y donde sus habitantes en su mayoría se dedicaban a la pesca. Básicamente las posibilidades de que esta isla se convirtiera en un país desarrollado, eran las mismas que las mías de conseguir pareja. Es decir, pocas pero nunca cero. Esto porque Singapur tiene una posición geográfica envidiable, ya que se ubica en el estrecho de Malaca, que es la ruta marítima que une el Océano Índico con el Océano Pacífico, es básicamente como el Canal de Panamá, pero completamente natural. Lo cual obviamente supieron aprovechar bien. ¿Y cómo la aprovecharon? Singapur literalmente se convirtió en una de las gasolineras de barcos más grandes del mundo. Pero, ¿cómo rayos un país sin petróleo vendía combustibles para barcos? Esto es sencillo de explicar, básicamente el gobierno de Lee Kuan Yew compraba el petróleo a países como Arabia Saudita o Qatar, para después refinarlo y volverlo combustible. Obviamente se construyó una refinería, siendo Singapur el tercer país que más petróleo refinaba en el mundo, en los años 70. Debido a su ubicación geográfica, Singapur se convertiría en un gran centro de conexiones, lo que obviamente facilitaría la inversión extranjera en el pequeño país. En un principio la política de Lee Kuan Yew se vio orillada a acabar con el problema de todo país latinoamericano, es decir, la criminalidad y la corrupción. Una de sus primeras medidas fue elevar los salarios de los trabajadores del Estado, esto para que no se vieran en la necesidad de hacer uso de la corrupción para ganar dinero. También continuamente se les movía de sus puestos, esto para evitar que se hicieran lazos entre ellos. Además de imponer graves penas de prisión a este delito, en caso de ser descubierto en un caso de corrupción, el gobierno te quitaba el derecho a la pensión, y también te prohibía ejercer cualquier cargo público. Además de imponer la pena capital para bastantes delitos, esto con tal de evitar la práctica de estos a toda costa, logrando así acabar con el problema de las pandillas criminales que existían antes del gobierno de Lee Kuan Yew. Esto último era para dar una imagen positiva del país, y asimismo, llegar a más inversión extranjera al territorio. Aún así, Singapur es hoy en día uno de los países más seguros del mundo. Durante su gobierno, también se construyeron viviendas sociales, ya que muchas familias tenían viviendas precarias, o incluso ni siquiera tenían, logrando así acabar con el problema inmobiliario. De hecho, actualmente muchos singapurenses siguen viviendo en casas construidas por el Estado.
A pesar de hacer uso de una política orillada hacia el libre mercado, el gobierno no dejó de tener cierta intervención en la economía. Por ejemplo, el 90% del suelo es de propiedad estatal, únicamente se les concede el usufructo a los propietarios. Algo que caracterizó a este hecho, es que Singapur se volvió un territorio prácticamente internacional, ya que se declaró un país neutral, por lo tanto, los americanos y soviéticos podían hacer negocios en el país. Además hay algo que decir, es que Singapur es un país multicultural, ya que Singapur posee un 76% de su población de origen chino, un 15% de origen malayo, un 6% de origen hindú, y el resto es población de otras nacionalidades. Aunque Lee Kuan Yew impulsó una política de amistad entre las etnias que habitan el país. Otra cosa, es que la educación, comenzó siendo una educación masiva, es decir, tratando de enseñar a la mayor cantidad de personas posibles, pero después, ya cuando la población tenía una educación promedio, se dio un giro de 180 grados, ya que pasó a ser un sistema más centrado en la calidad, y no en la cantidad, siendo Singapur uno de los países con mejores sistemas educativos del mundo. Además, desde pequeños, a los niños de Singapur, se les enseña sobre una cultura del esfuerzo y meritocracia, influyendo en la cultura del país, ya que para que un sistema económico funcione, tiene que estar acorde a la cultura del país, o en su dado caso, cambiarla por completo. Además, al no haber una única lengua en Singapur, y también al haber sido colonia británica por años, el gobierno tomó la decisión de impulsar masivamente el uso del inglés, esto para hacer al país más atractivo para los extranjeros que quisieran invertir en el país. Además de mantener una política de impuestos relativamente bajos, en comparación con el resto del mundo, lo que facilitó el establecimiento de empresas extranjeras en el país. Pero, a pesar de que gran parte del desarrollo de la isla, llegó debido a la inversión extranjera, cosa que hay que aclarar que se planificó desde el Estado. Singapur también tiene sus propias empresas, algunas de ellas son Singapore Airlines, es la aerolínea de bandera del país, siendo una de las mejores aerolíneas del mundo. El Banco de Singapur, es un banco privado, que se dedica a manejar parte de las finanzas del país. Razer, es una empresa que se dedica al desarrollo de hardware para videojuegos. Singtel, es la empresa dedicada a las telecomunicaciones del país. Entre otras empresas. Aunque aún así, a pesar de que varias empresas sean privadas, el Estado también mantiene cierta intervención. Esto por medio del Temasek, o el Fondo de Inversiones del Gobierno de Singapur, el cual mantiene cierta intervención en la economía. Además de hacer un buen uso de la globalización, ya que al ser parte de una de las zonas geográficas más importantes del mundo, han sabido usarlo para que varias empresas se establezcan en el país. Otra cosa, es que muchos ciudadanos malayos, que no viven en Singapur, se dedican día con día a ir a trabajar a la pequeña isla, aportando bastante a la economía singapurense. Lee Kuan Yew se retiró del poder de Singapur en el año 1990, dejando a Goh Chok Tong como su sucesor, aunque después su hijo tomaría el poder, desde 2004 hasta 2024. Aún así, Lee Kuan Yew se mantuvo en diversos cargos políticos, como el de ministro mayor entre 1991 y 2004, y como ministro mentor entre 2004 y 2011, teniendo aún bastante influencia en el gobierno, aún después de haber abandonado el poder en 1990. Es considerado actualmente como el padre de la patria de su país, siendo así un héroe nacional, aunque múltiples organizaciones como Amnistía Internacional, lo consideran como un dictador cruel, que gobernó a su pueblo con puño de hierro, por poco más de 3 décadas. Gracias al trabajo de Lee Kuan Yew, y sus respectivos sucesores, Singapur es hoy en día, uno de los países más ricos del mundo, con uno de los mejores servicios de salud, educación, vivienda, siendo prácticamente un buen país en todos los aspectos. Como conclusión puedo decir que muchos países podrían aprender de lo que hizo Lee Kuan Yew, claramente haciendo modificaciones a su sistema económico, según la geografía y cultura del país, ya que si el modelo singapurense funcionó, fue más que nada por su ubicación geográfica, y la cultura del esfuerzo, que ayudaron a este pequeño país del tamaño de un minión, a ser uno de los países más ricos del mundo hoy en día. Aunque Singapur es considerado como un éxito del libre mercado,
mercado, no es tanto así como se dice, ya que gran parte del desarrollo se planificó desde el Estado, además de aún existir algo de intervencionismo estatal aún en la actualidad. Espero te haya gustado el video, si es así, te pido que me regales un like, te suscribas al canal, y actives la campanita de notificaciones. Hasta pronto.